bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a tratar el tema de quién es la mujer en Génesis y Apocalipsis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la mujer? Para eso debemos de entender algo. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre, habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, siendo la palabra nuestra plural, y conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27 aparece la palabra Dios dos veces. Creó Dios al hombre a su imagen. Aparece la palabra Dios dos veces y la palabra imagen dos veces. Chequen esto. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Aparece la palabra Dios dos veces y la palabra imagen dos veces. Concéntrense en esto. Y el resultado es una pareja. Varón y hembra. Génesis 5 también lo dice. El día en que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Lo dice Génesis 5, versículo 1 y 2. Chequen esto, concéntrense en esto. La imagen de Dios es varón y hembra. Entonces vamos a mirar quién es la mujer. Para eso vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Yo sé que ustedes han leído mucho este texto, pero quiero que se concentren en la palabra con. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, siendo el verbo Jesús, ustedes ya lo saben. Y el verbo era con Dios, o sea, el verbo estaba acompañando al Padre. Y el verbo era Dios porque Jesús es Dios, básicamente. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Grábense bien esto. El Mesías crea todas las cosas. Sucede que en el vocablo hebreo, cuando hablan en el idioma hebreo, cuando hablan de Espíritu Santo, no está bien traducido Espíritu Santo en el español, porque la palabra Ruach HaKodesh en hebreo es femenino, o sea, se traduciría mejor así: el Espíritu Santa, hablando de el Espíritu Santa como la parte femenina de Dios. Y los hebreos conocen bien eso porque es su lengua madre. Ellos al Padre o la parte masculina de Dios lo llaman Abba, como el Mesías llamaba Abba o Padre, y a la parte femenina la llaman Ima o la diosa madre. Vamos a entender bien esto. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces viene a dar testimonio a la verdad, porque recuerden que el pecado es el engaño, ¿correcto? Entonces, nos vamos a concentrar en eso, que el Mesías hace todas las cosas. En el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este viene siendo el autor de la vida. Cuando vemos Hechos 3, versículo 15, ahí hablan que cuando los hebreos o judíos mataron al Mesías, les dice el apóstol: vosotros matasteis al autor de la vida. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos. Cuando dice autor de la vida, entonces es la parte creadora de Dios. Recuerden que en el hombre y la mujer, quien da a luz es la mujer. En el gato y la gata, la que da a luz es la gata. Entre el caballo y la yegua. Ya lo saben. Entonces la parte femenina es la que da a luz, la que da leche, la que sustenta. Por eso nuestro sistema solar se llama Vía Láctea. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 1. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Mesías o Espíritu Santa fue el que creó el universo. Por eso le llaman al universo Vía Láctea, porque es el que sustenta. Miren aquí el versículo 3.
el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustentar, alimentar todas las cosas por la palabra de su poder. Vía láctea es el que da leche, es que alimenta. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Grábense esto, el Mesías se sienta a la diestra, porque eso es muy importante y lo vamos a ver en el final. En el versículo 13 dice: ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntase a mi diestra? Grábense eso, por favor. Concéntrense en eso. Vamos a mirar en Juan capítulo 1, vamos a ver algunas claves. Juan capítulo 1, cuando Jocanan, el hijo de Zacarías, o sea, Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, le dice al Mesías en el versículo 29, Juan 1, 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando un judío escucha a Juan en ese entonces, miraría a Juan y diría: este profeta como que está loco, porque Jesús es un hombre. Y sucede que el Cordero por el pecado en Israel era femenino. Vamos a comprobar eso. Levítico capítulo 4:32 dice: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Entonces siempre el cordero por el pecado era hembra, pero Jesús era un hombre. Entonces por esa razón un judío miraría a Juan el Bautista y diría: este profeta como que está orinando fuera del tiesto. ¿Ya entienden? Porque dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero por el pecado en Israel era hembra. Grábense bien esto. Vamos a mirar otro ejemplo. Cuando Judas vende al Mesías, recuerden que él recibe ese dinero de los sacerdotes del templo, y cuando lo rechaza y lo tira dentro del templo, que los sacerdotes dicen: este no puede ir a la ofrenda porque es precio de sangre. Mateo 26, el versículo 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, los sacerdotes que están en el templo, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Grábense esto, 30 piezas de plata. Vamos a mirar en Levítico 27 cómo era la estimación de varón y hembra en Israel. ¿Cuál era básicamente su precio? Levítico 27, versículo 3, dice así: en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. A Judas le dieron el ciclo del santuario para comprar al Mesías. Entonces dice: en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata. El Mesías no fue vendido por 50 ciclos de plata. Vamos a ver el versículo 4. Si fuere mujer, lo estimarás en 30 ciclos. Entonces el Mesías es vendido por precio de mujer. El Mesías es llamado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo el Cordero por el pecado hembra. ¿Entienden esto? Vayan analizando, porque al final lo van a entender. El Mesías le dice a los judíos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina, no dice el gallo, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Otra vez el Mesías usa el símil de femenino para referirse a él. Vamos a ver otro ejemplo. Primera a los Corintios, en el capítulo 11. Y yo quiero que ustedes se concentren en la palabra cabeza, que aparece 3 veces, pero se van a concentrar en las 2 últimas. La palabra cabeza, las 2 últimas, no la primera tanto, sino como las 2 últimas. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora yo quiero que se concentren en lo que sigue. Dice: y el varón es cabeza de la mujer, o sea, yo soy cabeza de mi mujer. Y Dios, el Padre, la cabeza de Cristo, siendo entonces el Padre el esposo de Cristo. Entre otras cosas, para hacer un paréntesis, en History Channel en estos días miré que se encontró un códice hace unos 2-3 años atrás donde dice: bendito sea Dios y su esposa Asherá, o lo que está escrito en el Antiguo Testamento como Acera,
que era representado como un árbol. Ese es el árbol de vida, Y hacían un culto en los lugares altos. Ese era el verdadero culto a la diosa madre. Sino que esta entidad dice, no plantarás árbol para Aserá junto al altar de Jehová, porque es abominación, porque tenía celos de la diosa madre, porque él fue el que se autodenominó Dios planetario aquí. Ustedes ya saben esa historia. Este Jehová, el Dios de Israel o el diablo. Vamos a mirar entonces Primera de Pedro 3:1. Dice: asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Grábense la palabra sujetas a sus maridos, porque lo vamos a ver en Primera los Corintios 15. La palabra sujetar, vamos a Primera los Corintios capítulo 15, 24 al 28, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, o sea, el Mesías, Jesús, entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, el Mesías, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, el Mesías. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel quien sujetó a Él todas las cosas, que se refiere al Padre. Pero luego, cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará. Mujeres, sujétense a sus maridos. Al que le sujetó a Él todas las cosas, a Abba, al Padre, para que Dios sea todos en todos. Vayan analizando bien esto. Primera de Pedro, capítulo 3. El versículo 22. Dice así: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Grábense la palabra diestra, porque vamos a ver esto, la cereza en el pastel. Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. La Biblia en varias partes dice que el Mesías se sienta a la diestra. ¿Por qué? Porque esta es una clave para que identifiques a Ima, para que identifiques a la mujer, para que identifiques a Aserá o la diosa madre. Vamos a mirar esto. Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, porque Jesús es Dios, el verbo era Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, Pablo le dice a los hebreos, el versículo 3, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra? No, le dijo fue a Ima, a Jesús, siéntate a mi diestra. ¿Por qué Pablo le cita a los hebreos Salmo 45 y el versículo 6 en adelante? Ustedes van a ver que es las mismas palabras que Pablo le cita a los hebreos en esa carta enviada a los judíos, y les está explicando a los judíos: muchachos, ustedes al que crucificaron fue al autor de la vida, a la diosa madre, al árbol de la vida. Vamos a mirar eso. Salmos 45, el versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Aquí está hablando de Jesús. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Porque siendo Dios Jesús, tiene un Dios que lo unge, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, en el versículo 9 dice: hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Siendo la reina el Mesías que se sienta a la diestra de Dios. Espero que haya quedado muy claro esto, muchachos. Recuerden que la imagen de Dios es varón y hembra. Y este es un misterio. Este es un misterio donde Dios nos revela que la reina es la que se sienta a la diestra. Espero que lo hayan entendido. El que lea, entienda. Bendiciones para todos. Shalom.